Hay que empezar con Collaborate. Muy bien. Ya estamos. Marisa, ya estamos emitiendo. Pues empezamos. Perfecto. Jacobo, ¿empezamos? Sí, empezamos ya. Buenas tardes. Venga, estupendo. Buenas tardes. Bueno, es para mí un motivo de gran alegría poder presentar Libex.es. Es un proyecto liderado desde la Universidad Carlos III por mi compañero Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal, y en el que han participado académicos de distintas universidades de España, varios de ellos es magistrados de audiencias provinciales y de tribunales superiores de justicia, así como letrados y exletrados del Tribunal Constitucional. Libex.es es un ejemplo paradigmático de lo que llamamos transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación universitaria. Un conjunto de académicos expertos en materia de delitos de expresión que se unen para elaborar una herramienta técnica de alta calidad y además la ponéis de modo gratuito a disposición de la sociedad en su conjunto. Hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta presentación pública de la web Libex.es un grupo extraordinario de juristas que tomarán la palabra en el siguiente orden. Adela Súa, es vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional, consejera permanente de Estado y catedrática emérita de Derecho Penal. Como todos sabemos, es una jurista de extraordinario prestigio. En concreto, sus tomas de posición en materia de libertad de expresión, no solo en el plano académico, sino de modo esencial en su actividad como magistrada del Tribunal Constitucional, son ya imprescindibles en esta materia. En segundo lugar, Ana Ferrer García es magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De hecho, fue en su día la primera mujer en acceder a esta sala, tras una prestigiosa carrera que la había llevado a presidir la Audiencia Provincial de Madrid. Y sus ponencias y votos particulares en materia de libertad de expresión son, como todos sabemos, referencia ineludible. Álvaro García Ortiz es el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Como saben ustedes, esta Secretaría Técnica es un órgano compuesto por juristas de un altísimo nivel técnico que se encarga de producir, coordinar y unificar la doctrina de la Fiscalía en todos sus campos de acción. También nos acompaña Ana Belén Cerezo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, en representación del Grupo de Estudios de Política Criminal, del que es directora. Este grupo ha prestado una colaboración esencial para el desarrollo del proyecto Libex. De hecho, el convenio para la realización de este proyecto se ha firmado entre el Grupo de Estudios de Política Criminal y la Universidad Carlos III de Madrid. Y por último, están con nosotros dos de los padres del invento. Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, es el director de este proyecto. De él parte la idea de convocar a especialistas de altísimo nivel en materia de derecho penal y libertad de expresión. Le quiero agradecer personalmente, en nombre de la Universidad Carlos III de Madrid también, todo su magnífico trabajo y además contribuye a aumentar el prestigio de toda nuestra comunidad universitaria. Y Luis Pomet, letrado jefe del Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional, que no solo es integrante del equipo del Libex, sino que además codirige, junto con Jacobo Dopico, otra de las iniciativas de este equipo, de la que quizás nos puedan hablar más adelante, ¿no? Un interesante estudio sobre las infracciones administrativas del odio. Solo me queda felicitar a Jacobo Dopico, a Luis Pomet y a todos los demás miembros del equipo del Libex por este impresionante trabajo. Los profesores Germán Teruel, Alejandro de Pablo, Marisa Cuerda, Laura Díez Bueso, Miguel Presno, Joan Landa, Rafael Alcácer, Manuel Maroto e Íñigo Gordon. No me cabe duda de que Libex.es es una referencia ya imprescindible para todos los juristas que deban trabajar con delitos relacionados con la libertad de expresión. Damos por inaugurada, si os parece bien, esta presentación. Cedo la palabra a la profesora Adela Súa, deseándole una fructífera tarde. Muchas gracias, señora vicerrectora. Bueno, para mí también es un placer y es una alegría estar compartiendo con tantos colegas y amigos este momento de inauguración o puesta en público de esta iniciativa más que interesante, una iniciativa de calidad, una iniciativa de puesta a disposición del conocimiento y de la reflexión
del producto del trabajo de un número importante de expertos que sobre el tema de la libertad de expresión y todas las consecuencias y las situaciones problemáticas que derivan en el mundo de hoy del uso de la libertad de expresión y de las previsiones penales y de los conflictos con otros intereses, toda esa problemática ha logrado ser ordenada de una forma sistemática para poder ofrecer a los interesados, a los operadores jurídicos, a los estudiosos, al público, pero también, pienso, a periodistas, una síntesis rigurosa, coherente, que no es un mero acopio de sentencias o resoluciones, sino sobre todo una ordenación de reflexiones y de criterios. Yo creo que es una herramienta efectivamente extraordinaria que se ubica en este siglo XXI, en la digitalización, que no es que sea pionera en el método, pero sí es pionera en cuanto a iniciativa generosa, pro bono, de transferencia de conocimiento, efectivamente, de los académicos que reflexionan o estudiosos, operadores jurídicos, que han concentrado su reflexión en un punto y con gran transparencia lo ponen en abierto para mejorar el conocimiento de todos. Es una herramienta que va a mejorar la calidad del trabajo y de la reflexión sobre este tema. Y yo creo que va a ser un precedente para otras iniciativas sobre temas específicos. Y por eso creo que ha sido un gran acierto que hay que premiar, que hay que apoyar y que por los aspectos que presenta, simplemente con echar un vistazo a la red, los aspectos que presenta de ordenación y de casi exhaustividad y sobre todo buena organización de los conceptos. O sea, creo que en su día, si puede haber un estándar y un premio, merecería varias estrellas Michelin. Y esto, bueno, creo que es la orientación que presenta esta web y la orientación que probablemente siga. Yo, por eso, pues le deseo una larga vida. Creo que estamos todos de enhorabuena, los que somos miembros del Grupo de Política Criminal, por haber patrocinado esta iniciativa, desde luego la Universidad Carlos III. Creo que es la forma en que podemos comunicarnos más allá de las antiguas fórmulas de reuniones que seguirá habiendo y seminarios, pero ahora todo se puede poner en común y esta es una excepcional herramienta de puesta en común por su calidad. Yo, por ello, sin retrasarme más, agradezco porque nos va a ahorrar tiempo o nos va a colocar en un estándar de nivel de rigor que va a permitir que discurran las decisiones de los operadores jurídicos, de los decisores y de los que proponen o intervienen en cualquier procedimiento que tenga que ver con la libertad de expresión, nos va a colocar ya a un nivel de discurso de mayor calidad y a partir de ahí seguiremos trabajando. Por eso, mi más ferviente enhorabuena y muestro también mi entusiasmo por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adela, por tu generosa presentación. Bueno, a que todos, en realidad, a todos y a todas, por vuestra presencia. Jacobo, no se te oye. No se me oye, disculpadme. A ver, supongo que... Lo podemos arreglar así. No sé si ahora se me oye ya. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Adela, por tu presentación, por tu cariñosa presentación. Y sin más, vamos a dar ya la palabra a Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, antes presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Ana, tienes que activar el micrófono. Activado. Activado, ¿eh? Ahora se le oye bien. No, desactiva tú el tuyo, Adela, y que active Ana el suyo. Yo el mío lo tengo activado. Exacto, perfecto, ya se te oye muy bien, Ana. Bueno, pues gracias, Jacobo, y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a participar en este acto. Esta pequeña pantalla que me permite encontrarme con amigos a los que hacía tiempo que no veo y compartir espacio con personas a las que conozco menos, pero que es un placer estar aquí. Y sobre todo esta ventana que nos abre todo un canal de comunicación a mucha gente
que estará escuchándonos. Y además, gracias por haber preparado esta iniciativa, esta herramienta a la que ya se ha referido, os habéis referido todos, el Lex 16, que es de una utilidad tremenda y además de una gran generosidad. Porque si algo ahora mismo está en permanente ebullición, y a los hechos me remito, ayer mismo fue detonante de ríos de comunicaciones, es la libertad de expresión. La pulsión en el derecho penal del derecho penal con los derechos fundamentales es constante, y el derecho penal constitucional reclama que los tipos penales protejan bienes jurídicamente constitucionalmente relevantes, pero además que lo haga con proporcionalidad y con adecuación. Y entre estos derechos fundamentales, uno básico, la libertad de expresión. La trascendencia de este derecho y la necesidad de su defensa en el régimen democrático de libertades son indiscutibles. El lenguaje es el vehículo a través del que el ser humano se expresa libremente y se comunica con los demás. Pero, sin embargo, es un instrumento capaz de incidir en los derechos de los demás, en esos que en un sistema constitucional operan como dique de contención de los derechos propios. Es indiscutible que el lenguaje puede herir, hay palabras que dañan. Y además, cada vez más, los avances de las nuevas tecnologías, esas que operan el milagro que nos permite hoy compartir este espacio virtual, además contribuyen a que la comunicación haya adquirido unos perfiles con una trascendencia que potencia muchísimo su efectividad en el lado positivo, pero también su potencialidad para causar daños. Las nuevas comunicaciones, que se amparan en muchos de los casos en el anonimato, que no pueden controlar el destino y la difusión final del mensaje, son capaces de dañar. Creo que tenemos ejemplos continuos, pues desde una joven a la que consiguen laminar porque tiene sobrepeso y laminar su autoestima por someterla a unos patrones de belleza que equiparan a la mujer con el objeto del placer sexual. Es decir, auténticos ataques de género, algunos mensajes que son de una torpeza que bajo ningún concepto puede uno sentir una mínima simpatía hacia ellos. En otras ocasiones, muchos de esos mensajes son instrumentos realmente para canalizar una protesta. Otros no solo son tanto y se utilizan como medio para difundir ideas terroristas e idearios inadmisibles. Todo eso entra en juego con la libertad de expresión. Y tenemos que fijar cuáles son sus límites. Ahora bien, el derecho penal no es el único límite al que se puede oponer a la libertad de expresión. El hecho de que un determinado mensaje, una determinada creación artística rebase los límites de lo que puede entenderse constitucionalmente amparado, no nos lleva necesariamente a rescatar una sanción penal. Las características del derecho penal, como de última ratio, aconsejan que quede reducido a aquellos casos extraordinarios. El problema es decir, ¿cuáles son esos casos extraordinarios? En palabras que utilizamos mucho en la sala de la que formo parte, hablamos de aquello que resulta intolerable. Lo que pasa es que lo intolerable pues no siempre depende también del rasero con el que se mira. Desde luego tiene límites normativos en la Constitución española, en el Tratado de Derechos Humanos de la Declaración Universal. Tienen límites que se han ido fijando también constitucionalmente en España por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y además por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en este aspecto nos marca unas líneas esenciales.
Incluso hay aspectos en los que todos los tribunales coincidimos, es decir, siguiendo la pauta del Tribunal Europeo, el discurso político y aquel que afecta al interés público tiene muy poco espacio para la limitación de la libertad, para limitar la libertad de expresión. Todos confluimos en un punto, el discurso del odio, ese que implica una incitación directa a la violencia, pero hasta ese aspecto, que parece un enunciado sencillo, depende de distintos matices. No hay más que acudir un poco al ejemplo que tuvimos ayer, bueno, pues una sentencia en la que, bueno, casi la mitad del tribunal no está de acuerdo. Es frecuente que en este tipo de resoluciones ni siquiera se alcance el consenso entre los distintos integrantes del tribunal, lo que puede ser una muestra del debate que subyace sobre la cuestión. Y en esta situación resulta imprescindible, bueno, pues manejar todos aquellos elementos que nos permitan, que nos aporten el sustento doctrinal en los que, a través del cual ir formando criterio. Y para eso esta herramienta que habéis creado es fundamental. Es fundamental porque nos acerca no solo a la jurisprudencia, que, bueno, a la que, por ejemplo, desde el punto de vista de los jueces estamos más habituados a manejar. Nos hace incluso salir, lo que pasa es que el conflicto de la libertad de expresión nos hace salir en ocasiones, hablando en términos coloquiales, de nuestra zona de confort. Tenemos que acudir a otros resortes, beber en otras fuentes, en la jurisprudencia europea, en la doctrina. Y eso nos resulta más complicado y, sin embargo, vosotros nos lo facilitáis. El contar con un material como el que suministra LIBEX 16, un análisis de los distintos tipos penales a través de la lupa de la jurisprudencia, pero sintetizados por un equipo de profesionales expertos de una contrastada competencia, es de verdad un auténtico lujo. Por eso me felicito de esta iniciativa y os felicito a vosotros y os deseo muchísimo éxito, que estoy seguro que lo vais a tener. Muchas gracias. Gracias, Ana, por tus cariñosas palabras. Y por fin tenemos entre nosotros, que nos había costado un poco conseguir la conexión, a Álvaro García Ortiz. Álvaro es fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y por fin podemos contar con, ya no solo con la visión del Tribunal Constitucional, la visión de la Judicatura y concretamente del más alto órgano del Tribunal Supremo, sino ahora que aquí tenemos, bueno, pues a quienes coordinan, al jefe de quienes coordinan y emiten la doctrina del Tribunal Constitucional. Álvaro, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias, Jacobo. Bueno, es un placer y un honor estar aquí con vosotros, con la compañía estupenda de Adela y de Ana, y con el marco tan interesante que nos habéis propuesto y que lo habéis propuesto aquí. Quiero utilizarlo de la herramienta. Yo creo que hay que agradeceros a ti, a Alejandro, a Germán, a Rafael, a María Luisa, a Laura, a Íñigo, el esfuerzo de proporcionarnos esta herramienta sistemática, sintética, de una vocación pedagógica, bueno, yo creo que interesantísima, y sobre todo que nos lleva a un espacio de reflexión, nos conduce a ese espacio de reflexión. Todo comenzó, pues, podemos decirlo así, con las fuentes de información, cada vez son más numerosas, cada vez los operadores jurídicos recibimos mucho más, o encontramos muchos más lugares donde mirar todo, desde Google, las bases de datos, la jurisprudencia. Todo empezó con los repertorios de jurisprudencia. Nos fuimos a las bases de datos y nos damos cuenta que el inmenso volumen de información que las redes tienen necesitan, ahora más que nunca, intermediarios. Necesitan que alguien ordene esa información, la mastique y seamos capaces de digerirla a los operadores jurídicos, todos nosotros, de una manera que sea productiva, que sea efectiva y que tenga sentido para la sociedad. Por eso es tan de agradecer, lo ha dicho Ana antes, nos facilita mucho cuando nos movemos en espacios en los que no estamos excesivamente acostumbrados. Lo nuestro, nuestra labor, la labor que nos corresponde a nosotros es analizar la norma, criticar la norma si es necesario, también desde espacios de reflexión como es en el que yo ahora me encuentro, pero sobre todo, y eso es muy importante, analizar los hechos y el contexto en el que los hechos se producen. Eso nos permite el contraste de lo que ha ocurrido con lo que tenemos delante
y nos da una buena idea de cuál es la labor que tenemos. Desde la Fiscalía podemos hacer algo que yo creo que es muy bonito, y es unificar, dar una respuesta unitaria a todo el contexto del Estado de cuál es la respuesta jurídica respecto a los determinados ataques a bienes jurídicos. Y eso no es nada más y nada menos que conseguir que el principio de igualdad se establezca en la aplicación del derecho penal. Vosotros lo decís, todos lo vemos, cómo la jurisprudencia es vacilante o cómo la jurisprudencia es muy diferente entre unos tribunales y otros. Eso es rico, eso es una riqueza, pero también significa un peligro, puesto que nos genera inseguridad jurídica. Y es como decía Ana, en estos espacios en el que se cuestiona la libertad de expresión o se ataca la libertad de expresión, donde más difícil es moverse porque menos elementos de seguridad jurídica existen. Pero existen, y vosotros nos proporcionáis estos instrumentos, esta fórmula. Me encanta estar aquí, me gusta mucho que sea el grupo de estudios de política criminal con el que me siento muy identificado y he participado. Recuerdo aquello de Carrero como excusa tan interesante, que ya tuvimos ocasión de participar alguna vez, y sobre todo el manifiesto, que supongo que después haréis mención a él, el manifiesto de Jerez del 18, con esos documentos tan interesantes que hacéis. Yo creo que en la herramienta que nos proponéis, la elección de los delitos analizados, es no solo inteligente, sino muy adecuada. Toca todos los palos a los que nosotros nos enfrentamos. La primacía de los valores constitucionales y de los derechos fundamentales, que nos corresponde defender a los fiscales. Esa imagen del fiscal solamente acusador es una imagen que cada vez debemos apartar más, pero que es muy significativo porque salta a los medios de comunicación cada vez que hay una actuación aparentemente desproporcionada por parte de la Fiscalía. Yo creo que es en este tipo de delitos donde más se manifiesta, donde más resalta cómo la Fiscalía debe estar en el momento en el que, y en el lugar y en el contexto en el que la sociedad lo demanda. Esta Constitución en negativo, que es el Código Penal, nos corresponde a nosotros de alguna manera intentar uniformizar. Y es muy complicado, y yo me atrevería a decirlo que un poquito más en este momento en el que la pandemia ha provocado también un desplazamiento de las fuentes de información y las fuentes de relación entre las personas, porque hay una exageración, utilización de las redes y una tutela excesiva o no, ya lo veremos, sobre los instrumentos que significan el desarrollo de la libertad de expresión. Hemos pasado quizá de entender los delitos contra la libertad de expresión o alrededor de la libertad de expresión en los contextos de conflictividad social, para pasar a esta exageración que nos está ocurriendo ahora, que es la propia pandemia. El catálogo de delitos que vosotros manejáis es sin duda muy adecuado, pero yo no quiero olvidarme también de las resoluciones manifestadas, de todo lo que está antes de la comisión de los delitos y el peligro también que tenemos dentro del derecho penal de anticipar en exceso la protección y el ataque de determinados bienes jurídicos como forma global o que puede atentar contra la libertad de expresión. Yo creo que estamos sobre todo en un momento en que la pandemia acentúa, como digo, la utilización de las redes, que el mal gusto a veces se confunde con ataques a la libertad de expresión, en el que debemos estar vigilantes de muchas formas, porque el discurso del odio no solo tiene un contenido penal o puede tenerlo, sino también puede tener sanciones o prevenciones o algún tipo de solución alternativa al propio derecho penal, y esto es lo que pensamos generalmente las personas cuyo instrumento de trabajo es el propio derecho penal, pero debemos también entender y reflexionar sobre los espacios de difusión en que se producen, la competencia de los tribunales en esta difusión o casi internacionalización de posibles delitos contra la libertad de expresión, el papel de los bulos, la responsabilidad de los divulgadores. Yo creo que tenemos mucho que avanzar, además del análisis típico de los hechos que pueden ser objeto de este tipo de delitos. Y nada más, no quiero robar mi protagonismo ni espacio a nadie, pero decir que da gusto la herramienta, es casi hasta divertida y nos proporciona algo interesantísimo que seguro que da lugar después a mucho juego y a muchas posibilidades
incluso telemáticas o en este formato, para que podamos discutir y hablar de ello. Así que muchísimas gracias y hasta otra. A Anabel Cerezo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, que aquí está. Hola, Anabel, que interviene aquí en representación del Grupo de Estudios de Política Criminal, cuyo apoyo para todo ese trabajo ha sido absolutamente inestimable. Anabel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jacobo. Para mí también es un placer compartir mesa virtual con tan reconocidos juristas. Algunos de ellos los conozco de hace tiempo, otros he tenido el placer de conocerlos esta misma tarde. Y bueno, muchísimas gracias, Jacobo, por dar esta oportunidad para que podamos hablar, aunque sea muy brevemente, de la labor que hace el Grupo de Estudios de Política Criminal. No quisiera tampoco olvidarme de la labor que ha prestado también la Open Society Foundation para hacer posible esta iniciativa que se está presentando esta tarde. Bueno, ya habéis hablado algunos del grupo de las labores que hace el Grupo de Estudios de Política Criminal, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, ahora que estoy yo al mando junto con otros compañeros en esta última etapa, me gustaría recordar que este grupo lleva ya en funcionamiento 30 años. Y es un grupo de estudios compuesto por profesores de Derecho Penal y profesores de Derecho Procesal Penal, pero también, afortunadamente, contamos con la parte más práctica de magistrados, de fiscales. Nuestra principal iniciativa es elaborar propuestas alternativas de regulación penal en aquellas materias en las que se considera que se puede aplicar una política criminal progresista, centrada principalmente en la protección de derechos fundamentales, de las garantías constitucionales y del cumplimiento de los principios constitucionales limitadores del jus puniendi. Y la verdad es que en los últimos años hemos tenido una labor impresionante, porque como estaréis todos de acuerdo conmigo en que cada vez nos enfrentamos a una política criminal menos progresista y menos protectora de los derechos fundamentales. Por este motivo, cuando nos propusieron colaborar en este proyecto, al Grupo de Estudios de Política Criminal pues le pareció una oportunidad estupenda para poder visibilizar aún más la labor que venimos realizando en la protección de estos derechos fundamentales y en este caso concreto además en la defensa de la libertad de expresión. Y además coincidió el convenio que firmamos con la Universidad Carlos III, coincidió con que en esos momentos el Grupo de Estudios de Política Criminal estaba elaborando una propuesta alternativa de regulación de los delitos de expresión, por lo que el momento en el que se ha llevado a cabo este proyecto LIBEX ha sido una coincidencia, ¿verdad?, inmejorable. En esta ocasión, junto a la actividad propia del grupo, consistente, como ya he apuntado, en hacer propuestas legislativas, pero sobre todo en hacer llegar a los grupos parlamentarios en particular y a la sociedad en general, utilizando siempre a través de la vía de los medios de comunicación nuestras propuestas de regulación, pues hemos podido participar en la elaboración de esta herramienta tan útil para todos los técnicos en derecho como es LIBEX. De verdad que recomiendo que todo aquel que quiera acceder a una fuente de información fiable, contrastada, elaborada, como han dicho los que me han precedido en la palabra, por especialistas en la materia, con relación a las distintas conductas delictivas en las que se puede incurrir con motivo de la emisión de determinadas expresiones. En esta herramienta se va a encontrar todo lo necesario para obtener un conocimiento profundo relativo a los aspectos fundamentales de estas figuras delictivas. Es muy, muy útil, muy práctico. Precisamente por el riesgo de injerencias que estamos viviendo en la actualidad corre la libertad de expresión en nuestro país, puesta de manifiesto en LIBEX. El Grupo de Estudios de Política Criminal, como he dicho anteriormente, ha elaborado una propuesta relativa a los delitos de expresión, en los que, entre otras cosas, hemos propuesto derogar todos aquellos tipos penales, como las injurias, que pueden encontrar respuesta adecuada en el orden jurisdiccional civil. También de todos aquellos delitos que castiguen incitaciones indirectas a la comisión de un delito.
y la reducción, consideramos muy necesaria, del ámbito de aplicación de otros tipos penales a aquellos supuestos más graves. Y todo esto, pues, en aras a evitar el efecto de desaliento en el ejercicio de una libertad que resulta fundamental en un Estado democrático, por cuanto la libertad de expresión resulta imprescindible para garantizar el cumplimiento, el pluralismo político y la diversidad de opiniones. Así que no quiero extenderme mucho más, pero de nuevo, enhorabuena. Creemos que herramientas como el IBEX y la labor, además, del Grupo de Estudios de Política Criminal contribuyen a que los operadores jurídicos limiten las injerencias en este derecho fundamental a lo mínimo imprescindible y, además, tenemos que llegar al legislador para que sea consciente de hasta dónde se ha llegado en esta materia y a dónde deberíamos volver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Anabel, y además a través de ti agradecemos al Grupo de Estudios de Política Criminal, que ha prestado un soporte absolutamente esencial para todo este proyecto. De verdad, muchas gracias a ti y al grupo. Bueno, pues voy ahora a intervenir yo y voy a hablar un poco, bueno, de cómo ponemos fin con esta presentación a 2 años de trabajo, de un grupo, de un equipo, en mi opinión, magnífico de gente. Yo me lo he pasado extraordinariamente trabajando duro con ellos, un equipo variado y transversal tanto en lo ideológico como en lo técnico. Aquí estamos penalistas, estamos administrativistas, estamos constitucionalistas y bueno, y en lo personal, quiero decir, tenemos una variedad enorme, pero en cualquier caso lo que todos compartimos es una vocación fundamental, que es en este punto trabajar para que se pueda lograr una interpretación de los delitos relacionados con actos expresivos que sea compatible con los estándares europeos, con los estándares internacionales de libertad de expresión. Por ello, tras, si se quiere, una investigación un tanto artesanal de cuáles eran lo que podían ser las necesidades a las que podíamos enfrentarnos. Cuando digo artesanal, quiero decir que ha tenido que ver con, bueno, pues con las investigaciones y las conversaciones absolutamente informales con jueces, con magistrados, con fiscales, con abogados. Bueno, pues fuimos confirmando más o menos cuál podía ser la vía por donde podíamos trabajar. Una herramienta que pusiese a disposición de los operadores jurídicos con un enfoque muy claro hacia la instrucción, es decir, un apoyo a los operadores jurídicos, pero insisto, sobre todo en lo que tiene que ver con las primeras fases procesales, que les proporcionase un conjunto más o menos ordenado de los antecedentes jurisprudenciales españoles y europeos, donde se recogen las claves específicas de, bueno, pues de un grupo de delitos muy raro. Un grupo de delitos muy raro, desde luego, desde el punto de vista de la praxis penal, es absolutamente infrecuente. Normalmente quien está trabajando en un juzgado, quien está trabajando en la fiscalía, bueno, pues delitos relacionados con la libertad de expresión, pues los ve de manera muy infrecuente. Pero no raro solo por su carácter infrecuente, sino raro, bueno, pues porque, sobre todo en los últimos años, pensemos solamente en delitos como la incitación al odio, la violencia, la discriminación, delitos como puede ser la discriminación o denigración o difamación de grupos vulnerables, etcétera. Bueno, pues estamos experimentando unos cambios, no solo en la legislación, sino también en los estándares aplicativos que, bueno, pues obligan a una actualización que no es fácil, que no es sencilla, porque, entre otras cosas, como decía Ana Ferrer, bueno, pues esto nos obliga también a acudir a unos materiales que no son los más habituales cuando trabajamos en el ámbito penal. Y además, este grupo de delitos que es raro, este grupo de delitos que es cambiante, como señalaba también Álvaro García Ortiz, está cobrando un protagonismo, bueno, excesivo, quizá impropio en una sociedad pacífica como es la española, en la que no nos encontramos con conflictos violentos activos, ¿no? Las querellas y denuncias y procedimientos que se inician por poner un ejemplo, por delitos de odio en su vertiente de odio ideológico. Estaba repasando las cifras que daba el Ministerio en su baremo. Claro, si vemos
las cifras que aparecen en el baremo del Ministerio inicialmente y las comparamos con el número de procesos que se inician, que son infinitamente menos, y vemos cuáles son las que llegan a sentencia, el salto es extraordinario. Es decir, se inician un número de procedimientos o se plantean denuncias por un número de casos desproporcionadamente grande, y finalmente lo que tenemos son unas cifras de procedimientos que pueden tener una mínima entidad, como para continuar con ellos, mucho más baja. Claro, aquí, bueno, pues nos encontramos ante una especie de agitación de la irritabilidad, ideológica, de la irritabilidad, en distintos planos. Un fenómeno que no es en absoluto puramente español, nos lo encontramos en la mayoría de las sociedades de nuestro entorno, en donde se confunde lo irritante con lo delictivo en ocasiones, ¿no? Y que lleva, ante juzgados y tribunales, conductas que en principio no son más que el irritante ejercicio de una libertad de expresión. O en ocasiones es posible que no sean un ejercicio de libertad de expresión, pero como también ha señalado Anabel, puede ser, o no sé si fue Anabel o Ana Ferrer, un exceso, pero un exceso menor que, en el caso de ser sancionado por la vía penal, produciría este efecto desaliento, del que sí, en efecto, hablaba Anabel Cerezo, que puede, intimidar a quienes pretenden simplemente ejercer su libertad de expresión. Sobre todo esto, decía, pretende prestar un apoyo, una ayuda a los operadores jurídicos LIBEX. Voy a poner en pantalla ahora mismo, si lo consigo, la aplicación de la herramienta del LIBEX. Perdonadme un segundo, yo creo que lo tengo aquí. Bien, decía que con LIBEX lo que pretendemos ofrecer de modo gratuito a distintos sectores de la sociedad es un conjunto de claves interpretativas, digamos, ordenadas de una manera cómoda para acceder, como veremos a continuación, y ofrecérselos, por supuesto, a los operadores jurídicos, a jueces, a tribunales, decía, de modo muy especial, a jueces de instrucción que, con la presión propia de esta fase inicial del proceso, tienen que decidir si se abre o no un procedimiento, si se admite o no a trámite una querella o una denuncia, y claro, sobre ellos es descargada la presión de ser, los encargados fundamentales de la protección de la libertad de expresión. Y de que además el resto de los derechos sean protegidos, pero sean protegidos de modo compatible con la libertad de expresión. También ofrecer esta herramienta a fiscales que también están encargados con tareas de filtro similares a las que puede tener un juez de instrucción cuando, como dice el artículo 5 del Estatuto Orgánico, se ven en la necesidad de decidir si se admite a trámite o no se admite a trámite una denuncia de estas características. Y, por supuestísimo, a abogados que se encuentran en la situación de representar a un cliente que puede estar siendo acusado de delitos de esta naturaleza. También decían estos días en redes sociales, decían alumnos, y a mí me ha servido mucho para un TFM que me estoy haciendo. También me parece magnífico que les sirva para este tipo de tareas académicas. Y, por supuesto, como señalaba Adela Asúa, también a periodistas que buscan dar un contexto a sus noticias. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en materia de quema de banderas? Lo que tenemos ahora tan de moda por esta peculiar sentencia que se anunciaba ayer y que tendremos que leer con detenimiento cuando salga. Pues como veremos ahora, nos podemos ir dentro de esta página web, ¿no? Pulsamos en materiales de apoyo, y en materiales de apoyo aquí tenemos una serie de iconos, ¿no? Tenemos, según los tipos de delito, calumnias e injurias al rey, injurias graves a órganos del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, injurias a los ejércitos, delitos contra los sentimientos religiosos, incitación al odio, etcétera. Y aquí tenemos los ultrajes a España. Pues si pinchamos aquí, como podemos ver, lo que tiene que ver todo ello es con delitos relacionados con el ejercicio de expresión y no tienen que ver con los derechos particulares
de un ciudadano en particular. Es decir, no tiene que ver con que se esté dañando su buen nombre o se esté dañando su honor. Aquí no hemos abordado la cuestión del límite de la libertad de expresión con el honor o con la protección de la infancia. Aquí estamos hablando de delitos que todos ellos, digamos, limitan la libertad de expresión en virtud de la protección de intereses difusos, pues intereses de titularidad estatal, ¿no? Pues el prestigio de instituciones o las condiciones de grupos. No se trata de una concreta persona, sino las condiciones de seguridad de grupos, como puede ser en la incitación al odio contra minorías vulnerables, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a ver, como decía, qué es lo que podrá decirse o qué puede decir el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo en materia de ultrajes a España y concretamente en relación con símbolos nacionales y banderas. Bueno, pues entonces nos vamos. Aquí veréis, tenemos un índice en cada uno de los apartados y tenemos definición jurisprudencial, claves interpretativas. Y podemos ver, luego lo veremos más en detenimiento, que tenemos aquí, en concreto, símbolos nacionales, libertad de crítica y protestas políticas. Y entonces vemos que, efectivamente, el Tribunal Europeo ha considerado pacíficamente que se viola la libertad de expresión cuando se castigan como ofensa o ultraje a símbolos del Estado actos de expresión política que comunican un rechazo a un Estado, un jefe de Estado. Y aquí tenemos el caso de Partido Popular Cristiano Demócrata contra Moldavia, en donde se dice que incluso aunque se quemasen banderas y fotografías, eso es una forma de expresar una opinión, de manera que, como también señalaba antes Ana Ferrer, hablando de expresión política, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dicho que hay muy poco margen para la limitación de la libertad de expresión. Y tenemos también la famosa sentencia de la quema de fotografías del rey, en donde, bueno, pues se consideró que España había violado la libertad de expresión con esta condena, ¿no? Bueno, como podemos ver, también para periodistas, en el caso de que quisieran encontrar algún dato concreto, se pueden acceder a estos materiales. Voy a hacer un pequeño paseo por alguna de estas fichas, por alguna de estos materiales, para intentar ilustrar sobre ellos. Bien, veréis que prácticamente todas ellas tienen una estructura común bastante sencilla. Si nos vamos, por ejemplo, a injurias a la policía, ¿no? Pues podemos ver que hay primero siempre una definición jurisprudencial del delito, primero el precepto en cuestión, luego una definición jurisprudencial. No es muy exhaustiva, está siempre centrado en lo que tiene que ver con la libertad de expresión y los límites a la libertad de expresión, cuál es la legitimación de esa restricción y cuáles son los elementos que tienen que darse, ¿no? Y posteriormente, después de esa definición, ya vamos a concretas claves interpretativas, ¿no? Prácticamente siempre comenzamos con lo que han dicho los tribunales respecto de que no es posible condenar por un delito de esta naturaleza sin una previa valoración de si nos encontramos o no ante un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión. Esto es una constante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una constante en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se viene a decir que cualquier condena que no haya realizado esta previa ponderación es por ello incorrecta y por ello supondría una violación del derecho fundamental a la libertad de expresión. Y posteriormente, la idea de la obligación de una interpretación especialmente restrictiva, la limitación a conductas de cualificada gravedad, y luego ya vamos viendo en detalle, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el discurso antipolicial cuando está amparado por la libertad de expresión o la libertad de crítica? Entonces veremos, pues, qué ocurre con la famosa sentencia Sava-Terentiev contra Rusia, o la sentencia Stomagin, en la que también se analizan estos límites, o qué ocurre con el conflicto con la libertad de prensa, o qué ocurre si es necesario el conocimiento de la falsedad o de la imputación que se está haciendo, el temerario desprecio hacia la verdad. Bueno, pues todo ello son elementos concretos que se van viendo en cada uno de estos delitos. Y posteriormente se ve un ejemplo concreto o ejemplos concretos de cuando hemos tenido absoluciones y condenas, ¿no? Absoluciones, tanto en la jurisprudencia española como en la jurisprudencia europea, y luego ejemplos de mensajes que han dado lugar a condenas, ¿no? Luego, una pequeña pista, posibles fundamentos que pueden motivar una inadmisión a trámite o un sobreseimiento, y entonces se dan ejemplos que proceden de la jurisprudencia. Siempre tiene un link. Si se pincha en cada uno de estos links, se accede a la sentencia en cuestión, de manera que se acude a esta, aquí se ve cómo hemos ido directamente a esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es la que estaba ahí mencionada o extractada, ¿de acuerdo? Y finalmente se tiene siempre
un enlace de resúmenes de casos y extractos jurisprudenciales. Como esto es más extenso, hace falta pinchar ahí al final y se va a los resúmenes en cuestión y se puede acudir a ellos. La estructura es idéntica en todos los delitos. Si nos vamos a las calumnias e injurias al rey, tenemos aquí lo que vaya uno a saber si no sería ya de por sí una injuria al rey, como es el retrato de Goya de la familia de Carlos IV, y tiene esa misma estructura en la que vamos hablando de la jurisprudencia, que es lo que nos dice el Tribunal Europeo, ¿no? Bueno, pues son ejercicio de la libertad de expresión y por ello no sancionables, mensajes provocativos, exagerados, caricaturescos, sentencia del Tribunal Europeo. La Jefatura de Estado y la Casa Real son instituciones susceptibles de crítica especialmente intensa. De nuevo, nos volvemos a encontrar con esta jurisprudencia en la que se trata a los jefes de Estado como los personajes públicos por excelencia y por ello expuestos a una, digamos, a unas posibilidades de crítica pues más intensa o quizá con ciertos excesos, como dice el propio Tribunal Europeo, que no pueden ser sancionados porque se incurriría entonces en este efecto desaliento que varias de las personas que me han precedido en el uso de la palabra han señalado, ¿no? Y por último, hay el elemento que veréis aquí que no es un delito en cuestión, no es el delito contra los sentimientos religiosos que aparece aquí con el pórtico de la gloria, no es el delito de incitación al odio, a la violencia, a la discriminación que tenemos aquí con una imagen de los 2 minutos de odio, ¿no?, de 1984, sino que es uno, digamos, transversal. Este ítem aquí, que es cuestiones relacionadas con la admisión a trámite de querellas y denuncias por delitos relacionados con la libertad de expresión. Porque, como decíamos, se trata de un conjunto de delitos raro. Y raro también en relación con la admisión a trámite, porque resulta que si lo que tenemos es una admisión a trámite, digamos, excesiva de conductas que finalmente no tienen relevancia penal, entonces lo que tenemos es que estamos teniendo una reacción penal que está produciendo un efecto desaliento, un chilling effect. Esta gran diferencia entre los procedimientos que se abren y las condenas que finalmente se tienen no nos debe llevar a la idea de decir, bueno, bien está lo que bien acaba. Realmente en España no tenemos un problema de condenas excesivas por delitos, digamos, por actos de expresión, pues que digamos que nos estemos ensañando las condenas. Es cierto. Lo que pasa es que eso no quiere decir que bien está lo que bien acaba, porque estos procedimientos, cuando se abren, digamos, por conductas que finalmente no tienen relevancia penal, sí pueden producir este efecto desaliento. Por ello, prestamos especial atención a la idea de la admisión a trámite como una idea muy sencilla, como la idea de adelantar al momento de la admisión a trámite una valoración que ya nos dice la ley de enjuiciamiento criminal, que nos dice que no debe, como dice el Tribunal Supremo, el artículo 313 de la Ley CRIM ordena al juez de instrucción rechazar la querella cuando los hechos no sean constitutivos de delito. Claro, el problema está en que efectivamente algunos de estos delitos, bueno, pues tenemos una jurisprudencia vacilante o nueva en muchos casos en relación con nuevos estándares europeos, etcétera, y precisamente para ayudar a este juicio preliminar al que obliga el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, bueno, en realidad al que obliga la Ley CRIM, al que obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que ponemos todos estos estándares y pautas sobre la admisión a trámite. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos que una admisión a trámite sin esta valoración suficientemente rigurosa podría dar lugar a un efecto desaliento. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo, concretamente en el famoso caso María Legina y otras contra Rusia, el caso de las cantantes del grupo Pussy Riot, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos avisaba de que estas nuevas figuras, estas figuras que todavía estamos poco a poco aprendiendo a perfilar en el ámbito del derecho interno, son problemáticas porque están por lo general definidas en unos términos excesivamente vagos, y cuanto más vagos sean esos términos, mayor es el riesgo de que los tribunales nacionales puedan estar realizando unas actuaciones, ya sea en la fase de enjuiciamiento, ya sea directamente en la condena, que pudieran producir este efecto desaliento.
Pues bien, precisamente ante esta situación cambiante, ante esta situación de unos estándares que están evolucionando delante de nosotros a una gran velocidad, es por lo que en LIBEX pues queremos poner a disposición de todos los operadores jurídicos y de todos los ciudadanos de manera general esta herramienta. No me queda más que, es de justicia, agradecer a todo el equipo que hemos trabajado aquí. Realmente ha sido un trabajo duro, pero ha sido un trabajo enormemente gratificante. Nos lo hemos pasado muy bien. Están como coordinadores Alejandro de Pablo y Germán Teruel, profesores de las universidades de Valladolid y Murcia respectivamente, y dentro del equipo de trabajo están Rafael Alcácer, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Marisa Cuerda, catedrática de la Universidad Jaume I, Laura Díaz Bueso, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Íñigo Gordon, que es investigador de la Universidad del País Vasco, John Landa, que es catedrático acreditado de Derecho Penal y que además es director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos, Manuel Maroto, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y la persona a quien ahora mismo voy a ceder la palabra, que es Luis Pomed. Luis es letrado del Tribunal Constitucional, él es el jefe del Servicio de Doctrina del Tribunal Constitucional y, bueno, pues ha sido uno de los puntales esenciales de este grupo de trabajo. Así que, Luis, si estás por ahí, vamos a ver si nos vuelven a pasar la pantalla a la presentación normal, te daré la palabra. Vamos a ver si estás por ahí y vamos a ver si se te puede ver. Ahora se te ve. Perfecto, Luis, tienes la palabra. Muchísimas gracias. No deja de ser simpático esta cesión de la palabra en un acto sobre libertad de expresión. Dicho esto, y dado lo avanzadísimo de la hora, me limitaré a hacer un par de reflexiones previamente a las cuales expresaré un agradecimiento personal y hasta cierto punto colectivo. Agradecimiento personal a todos los que me han precedido en el uso de la palabra por la amabilidad y la generosidad con la que se han expresado respecto de un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión y muy buen ánimo. Y luego agradecimiento, por supuesto, a todos cuantos han participado en el proyecto, algunos de los cuales acaba de mencionar Jacobo y otros no han sido mencionados porque a lo mejor han tenido una participación un poco más efímera, por desgracia, o porque se incorporarán en el futuro. Este es un proyecto, hay que decirlo, que como la sociedad a la que aspira a servir, es un proyecto abierto. A partir de ahí, las dos reflexiones que quería hacer y que enlazan con, creo, con la filosofía que inspira el proyecto, o al menos con la filosofía desde la que yo me incorporé al proyecto, la primera hace referencia a una expresión que en ocasiones hemos oído. La afirmación de que las libertades expresivas, las libertades comunicativas del artículo 20 de la Constitución gozan de una posición prevalente en nuestro ordenamiento jurídico. Esa expresión causa perplejidad al menos por tres motivos. El primero de ellos porque sinceramente no se acaba de comprender muy bien cómo se puede atribuir posición prevalente a un precepto de una norma jurídica respecto a los bienes y valores expresados en otros preceptos de esa misma norma jurídica. No hay jerarquía, no hay mayor valor entre los derechos fundamentales proclamados y protegidos por la Constitución española, sino que todos ellos precisan de una lectura conjunta y sistemática. En segundo lugar, una segunda reflexión que me plantea, que me surge, es que no se acaba de entender esa afirmación de la posición prevalente, que en ocasiones, insisto, se lee en algunos pronunciamientos jurisprudenciales, no se acaba de entender muy bien cómo esa superior jerarquía acaba dependiendo de las circunstancias del caso. La jerarquía no puede depender de un elemento fáctico que tiene que ver con la aplicación de la norma, sino que debería venir atribuido a la norma. Pero sobre todo lo que nos ha preocupado no son estas disquisiciones, si se quieren, terminológicas o dogmáticas, sino sus consecuencias prácticas. No se acaba de entender muy bien, y podríamos decir que no es muy de recibo, que se predique una posición prevalente de unas libertades fundamentales
cuya protección real y efectiva, sin embargo, se pospone a la fase final del juicio penal. Si nos creemos, nos tomamos en serio los derechos, esa toma en serio de los derechos deberá conducirnos a la aplicación estricta de los criterios que ha venido estableciendo el propio Tribunal Constitucional en relación con la investigación de conductas que, al menos aparentemente, son ejercicio de la libertad de expresión. Como muy bien ha dicho Jacobo, no tenemos un problema de condenas, pero sí que tenemos un problema de tramitación de causas penales en relación con conductas que se puede anticipar que van a dar lugar a una resolución absolutoria, afortunadamente. Esa es una primera reflexión, y para eso sirve o quiere servir LIBEX. Quiere servir como un acarreo modesto de materiales aportados por los criterios jurisprudenciales de tribunales españoles. Porque hay que decir que a estos efectos tan española es la Audiencia Provincial de Barcelona o la Audiencia Provincial de Madrid como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No es este un trabajo doctrinal, sino que es un trabajo eminentemente práctico. Y la segunda reflexión tiene que ver con los destinatarios de este trabajo. Los destinatarios de este trabajo, lo ha apuntado Jacobo, son por supuesto los operadores jurídicos que están en la primera línea de protección efectiva y constante de las libertades de expresión, de las libertades expresivas, de las libertades comunicativas del artículo 20 de la Constitución. Pero también aquellos que los ejercen, y no son solo los periodistas, es el conjunto de ciudadanos que en una democracia deliberativa ejercen constantemente las libertades de expresión y de información. Y por último, habrá que avanzar también los actores políticos, los legisladores. Y es que aquí enlazo con algo que han avanzado, recordar que tanto Adela como Ana, se tiene la sensación de que el legislador entiende que todo aquel espacio no ocupado por el Código Penal en la tipificación de conductas no es un espacio de libertad, sino que es un espacio susceptible de colonización por la tipificación de otros ilícitos que van limitando y cercenando la libertad de expresión. Cuando esto se hace, a lo mejor las consecuencias jurídicas son menos graves, lógicamente serán menos graves que las derivadas de la aplicación del Código Penal. Pero esto no mermará en modo alguno el efecto desaliento de la libertad de expresión. Y quiero recordar que cuando se desalienta la libertad de expresión, se desalienta la libertad de pensamiento y la libertad de participación política. Pues no en vano, el artículo 21A de nuestra Constitución predica la libertad de expresión de pensamientos, ideas y opiniones. Si limitamos la capacidad de transmitir, de hacer público nuestros pensamientos y nuestras ideas, estamos limitando nuestra capacidad de hacer efectivo un mandato también constitucional, y es el de asentar una sociedad democrática avanzada. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, y lo sabemos quienes hemos puesto tiempo, ilusión y muchísimas ganas en la construcción del IBEX, y que confiamos en que sea un proyecto que continúe de cara al futuro y que se enriquezca con las aportaciones críticas de cuantos nos lean y tengan a bien trasladarnos sus pareceres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis, por tu... Bueno, por esta guinda, este cierre tan magnífico que le has puesto a esta presentación. Bueno, pues sin más, lo único que quisiera es volver a poner en pantalla nuestra... Lo voy a hacer ahora mismo. Poner en pantalla la aplicación LIBEX, ¿de acuerdo? Recomendar su uso tanto a jueces como a fiscales, como a abogados, como a periodistas,
porque, bueno, pues porque es esencial el mantenimiento vivo de un debate público, no solamente un debate serio. Hemos hablado antes de los comentarios satíricos e hirientes. Bueno, pues también la sátira política, también la sátira de costumbres también es discurso político, y también es un discurso político protegido, y también tenemos que protegerlo como un elemento esencial. Una sociedad en donde se sacralizan los discursos y no pueden ser criticados mediante sátira es una sociedad en donde las condiciones del debate se hacen más arduas, en donde la democracia es más difícil. Protejamos nuestra sátira política no menos que nuestros discursos políticos serios. Y sin más, y agradeciendo a todos los presentes su participación, y a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube su atención, pues no me queda más que clausurar este acto. Muchísimas gracias a todos los presentes y nos veremos por ahí adelante. Haremos a lo largo de los primeros meses de 2021 actos concretos de presentación con los distintos colectivos, con jueces, con magistrados, con jueces y magistrados, con fiscales, con abogados, con periodistas, con asociaciones de defensa de la libertad de expresión. A todos estos actos os invito muy cordialmente. Muchísimas gracias una vez más.